y solo tienes durante el año pues 5 o 6 veces para poderlo demostrar, al final debes tener un acompañamiento emocional importante, porque es una presión añadida a los deportes que quizás compites cada semana o son más de equipo, ¿no? También es verdad que aún encuentro que es una formación bastante limitada por los recursos que después necesitamos como entrenadores, ¿no? En mi caso he tenido la suerte pues, de poder estudiar ciencias de actividad física del deporte y a la vez en el doctorado también he estudiado una parte de psicología deportiva, pero aún así encuentro que no tengo herramientas muchas veces como para poder gestionar según qué situaciones, ¿no? Y a veces yo salgo del entrenamiento y digo, pero estás haciendo más de psicólogo que de técnico deportivo, ¿no? Y es así, muchos entrenamientos es más gestionar el tema psicológico que realmente entrenar técnica. Yo me encuentro así, ¿no? Entonces creo que nos falta aún un poco de formación los técnicos a nivel psicológico. Yo, por ejemplo, tenía mucho miedo a fallar, ¿no? Es una de las cosas que pasan en estos tipos de deporte, ¿no? Que te lo juegas todo y tienes mucho miedo al error, ¿no? En ese momento yo visualiza, yo siempre visualizaba el fallo. No veía nunca la forma que me salía, ¿no? Entonces, por una parte, los elementos más técnicos, de más precisión, era donde fallaba, porque era donde tenía más miedo a fallar, y los elementos que consistían más en fuerza, resistencia, etcétera, eran elementos en que yo me sentía mejor porque era darlo todo, ¿no? Lo que era darlo todo, ahí me encontraba mejor. Hay una frase que siempre digo en las formaciones, que digo, detrás de cada objetivo se oculta el miedo a no conseguirlo, ¿no? Detrás de cada objetivo que tienes se oculta ese miedo a no conseguirlo. Y así como el miedo en nuestra día a día es necesario y bueno, porque es el que nos protege al final y necesario, para llegar a ser el mejor es más complicado, ¿no? Ver la competición como una fiesta de final de curso, ¿no? Sin que esto sea una bajada de tensión, ¿no? Pero yo no quería que llegase el momento y los patinadores que mejor me han competido son esos patinadores que han conseguido hacerlo como quiero que llegue ese momento, ¿no? Quiero que llegue el momento de competición, quiero que llegue el momento de disfrutar, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he visto en estos años, ¿no? Y al final conseguir lo que decía esa frase futbolística que se ha puesto de moda, pero muy simple, pero salir y disfrutar en un deporte como el patinaje para quitarte la presión que ya tienen, porque al final es compensar con lo que ya tienen. Ellos normalmente ya van presionados. Tú lo que debes hacer es quitarte la presión. Si no fueran nada de presionados, tú lo que harías es intentar meterles un poco más de presión para mejorar la tensión, más que la tensión competitiva, la tensión muscular, pero como ya van sobrados de presión, tú siempre debes quitar la presión. Y es una frase que ahora les digo a mis patinadoras directamente, si fallas no pasa nada, ¿no? Y es un poco eso. Aparte, siempre afrontamos la competición o intento afrontar la competición haciendo también un poco de teatro, aunque esté nervioso, con una sonrisa, mostrando que el patinador se siente cómodo y que sienta que no pasa nada, que es su pista, que es su entrenamiento, ¿no? Qué bueno, Xavi. La verdad es que me encantaría tenerte de entrenador para lo que fuera. Duro en el sentido de, bueno, pues si hay que hacer esto, hay que hacerlo, vamos a entrenar, pero que a la vez tienes toda esa capacidad que además, conociéndote, estoy segura de que te has formado y de todo, pero es que sé que hay una parte muy grande que es innata tuya. O sea, tú tienes una habilidad empática para ponerte en el lugar de la otra persona, de qué puede estar sintiendo y lo que decías antes, ¿no? A lo mejor darte cuenta de que esta persona en este momento necesita que la acompañe y que la refuerce en que efectivamente no pasa nada. Y a otra a lo mejor lo que necesita es que la pegue un pequeño impulso, ¿no? Un toquecillo para subirle el ánimo. Quizás estás constantemente luchando contra ideas preconcebidas que tienen los patinadores y contra frases que encuentran de motivadoras y de extra motivación que encuentran por ahí, ¿no? Y al final es un deporte de autocontrol, ¿no? Y conseguir este autocontrol es lo difícil. ¿Y qué ven los patinadores, patinadoras, jóvenes o no tan jóvenes?
ven frases en el Instagram, pues todo el mundo puede, con entrenamiento todo es posible, si te esfuerzas cada día no hay límites. Entonces, esto no es cierto. Es verdad. Esto sería cierto en un contexto, cuando has contextualizado los objetivos, que después hablaremos de ello, pero esto no es cierto y debes luchar contra esto. Pero en el tema competitivo, sea de más bajo nivel o más alto, necesitas un control mental importante y sobre todo, ya no por defecto, sino también por exceso, ¿no? A mí sí que me ha funcionado mucho es el tema de trabajar con los objetivos a muy corto plazo. Es la única forma que yo he visto de mantener una motivación durante toda una temporada que es tan larga y al final hay 5 o 6 veces que compites, ¿no? Y al final una motivación errónea comporta una frustración a medio plazo, ¿no? Y yo siempre trabajo con objetivos a muy corto plazo. Es decir, en este entrenamiento vamos a hacer que la mano, en vez de estar así, esté así. No vamos a conseguir hacer un salto entero. La mano, en vez de así, va a estar así. Es un objetivo muy fácil, pero cuando la persona, el deportista, termina de hacer el entrenamiento, ve que su mano, en vez de estar así, está así. El próximo día vamos a ir al pie. En vez de estar así, va a estar así. Y poco a poco vamos conformando al objetivo general, también a corto o medio plazo, que sería realizar pues, un salto a medio plazo entero, o un salto más entero, ¿no? Pero siempre a partir de objetivos a muy corto plazo, que yo es uno de los errores que tenía cuando yo patinaba y cuando yo veía, ¿no? Que el objetivo era ir al Campeonato de España. Bueno, pero ¿y si no básquet, no? No. ¿Y el objetivo de hoy cuál es? Pues el objetivo de hoy es hacer este salto entero. Ya, pero es que un salto no sale con un día ni con 2. Muchas veces no depende solo de ti, hay muchos factores, ¿no? Y a veces quizás nunca conseguiré hacer ese salto entero, porque el patinaje no es exponencial, es como dientes de sierva, subiendo y bajando. De pequeño sí que es más exponencial, pero después debes asumir que no lo es, y hay subidas y bajadas. Entonces, estos objetivos a corto plazo de ver que consigo llegar ahí es lo que me hace mantener la motivación. Y los objetivos a medio plazo son siempre relacionados con uno mismo. Y los objetivos competitivos, que por desgracia o por suerte los tenemos que poner, porque es un deporte competitivo, siempre busco que sean con un margen muy alto. El deporte como el patinaje es un deporte directivo, que no es haz un salto, a ver cómo te va mejor y experimentamos, que quizás pedagógicamente para mí sería lo más rico, porque al final sería como una gran base motriz y poco a poco ir evolucionando hacia una especialización, pero el patinaje no es así. El salto es así y punto. Te vaya bien o te vaya mal, porque es la forma de empezar el salto. Entonces, en un deporte que ya es directivo de por sí, es muy directivo, eso se hace así y punto. De repeticiones técnicas, de poca variabilidad en el entrenamiento, si no es que te inventas, como decías, cosas pues un poco a veces sorprendentes, ¿no? Porque buscas las formas de poderlo hacer. Y un deporte que al final es literalmente caerse, levantarte, caerse, levantarse y volverse a caer, y el día siguiente otra vez lo mismo, caerse, levantarse, levantarse y de forma individual casi, ¿no? Entonces, encontrar estos pequeños objetivos es básico, porque si no es imposible que un patinador, si ha hecho 8 saltos, ha caído 7 veces, ¿cómo viene el próximo día? ¿No? Y después entender, que es lo que les digo yo muchas veces, que el patinaje es aprender y desaprender constantemente y volver a aprender. Porque el mismo salto o el mismo elemento, tú lo aprendes, lo automatizas, pero cuando lo automatizas, a lo largo del tiempo pasa como todo, que lo vas haciendo solo, claro, vas haciendo repeticiones, tú no puedes estar todo el rato con un patinador porque hay otros. Lo vas haciendo, vas viciando cosas y al final dices, esto no era bien así, volvemos atrás y volvemos a desaprender ese. Habían contado que con una había estado más que con la otra, y la pregunta mía fue, ¿y con quién he estado más? Quizás había estado más con la que peor le salían las cosas, ¿no? Entonces digo, esto... ser igual, o sea, ser un técnico igual para todos los deportistas es trabajar con la singularidad y la individualidad. No es trabajar todo el mundo igual, ¿no? En un cole es lo mismo. El que no aprende tan rápido a leer, pues te sientas con él y le ayudas a leer. Esto en el patinaje no se entendía, en el deporte no se entiende tanto. Si a esta niña has estado 1 hora con ella haciendo el doble axel, con la otra también debes estar
pues no, aquí está la gran diferencia. Debemos individualizar para que todo el mundo sea igual, ¿no? Y muchas veces te equivocas, obviamente, pero lo importante es que las veces que aciertas sean más o muchas más que las que te equivoques y cada vez sean más las veces que aciertas. Me encanta hablar contigo y escucharte porque tienes tantísima experiencia y tanta capacidad que es que de verdad que da gusto. ¿Sabes? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muy bien. Un beso enorme, Xavi. Hasta pronto. Hasta pronto, sí. Hasta pronto. Un rato igual. Hasta luego. Chao. Chao.